Pues yo creo que comenzamos. El día de hoy vamos a ver la clase de ascitis. El profesor invitado es el doctor Alejandro Hernández Plata y quien va a presentar la clase es Itzamara Martain. La clase la revisó Alma Martínez y pues ya saben, con toda confianza ir haciendo preguntas durante el transcurso de la clase. Doctor Hernández Plata, gracias por estar con nosotros. Pues comenzamos, Itza. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito de ascitis. Quizás es un tema en el cual estamos pues un poquito familiarizados y quizás como pediatras no lo estemos tanto, pero ahorita en cirugía pediátrica pues ha sido como de las principales cosas que nos ha tocado ver también en un inicio. Primero que nada, y no siendo tan extensos, pues la definición per se de ascitis viene de la palabra griega, que puede ser ascos o asquites, y esto únicamente lo que significa es que es una acumulación patológica de exceso de fluido en la cavidad peritoneal. Ahorita vamos a ver en qué se clasifica, cuántos tipos puede haber, pero digamos que la definición a grandes rasgos viene siendo esta. Vamos a ver que existen diferentes etiologías. Aquí, por parte de la doctora Alma y yo, pues decidimos omitir la ascitis neonatal, que si bien pues es un caso que puede venir en cuanto al tema de cirugía pediátrica, es muy poco frecuente y por temas de clase decidimos omitirlo en este momento, pero lo que sí vamos a tomar en cuenta es la ascitis hepatocelular, que claramente es la más común, ascitis biliar, ascitis quilosa y ascitis urinaria. Para entender nosotros un poquito más la patofisiología o el entender por qué se desarrolla la ascitis, primero que nada tenemos que tomar en cuenta tres cosas. La primera de estas es que hay, perdón, hay presiones que van a encargarse de manejar, pues obviamente, la cantidad de fluido que hay. Estas presiones van a ser la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión oncótica lo que cobra mayor relevancia, sobre todo cuando vamos a hablar de una ascitis de origen hepatocelular, es que el endotelio sinusoidal del hepatocito es muchísimo más permeable a la albúmina y entonces el nivel de proteínas es prácticamente el mismo que a nivel sérico. Siendo pues del lado contrario, cuando ya nos vamos un poquito más a los capilares, pues mesentéricos o intestinales, donde no es el caso. Y cuando hay un desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica, o cuando se ve rebasada la cantidad de fluido que se puede procesar a través de los vasos, entonces es cuando se genera ascitis. El espacio de DIS es un espacio que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, que si bien puede que no lo leamos mucho en los libros, es un espacio el cual lo podemos ver señalado, no sé si alcanzan a ver el cursor, justo donde está señalado la flechita. Es un espacio que se encuentra entre el sinusoide y es donde se va a llevar a cabo el intercambio de la sangre con el sinusoide hepático con todos los nutrientes. Vamos a hablar un poquito de grados de ascitis, que también va a venir un poquito a tema también en cuanto al tratamiento. Un grado 1 o un grado leve es aquel que solamente es detectable por ultrasonido. Se puede empezar a detectar a partir de 20 mililitros. Un grado 2 o un grado moderado es cuando ya existe una distensión simétrica. Recordemos que la ascitis, al ser pues prácticamente un cúmulo de líquido, lo que va a hacer es que se va a ir hacia pues toda la periferia y hacia las áreas de reposo, originando esto también a través de imágenes, que lo vamos a ver después, que haya centralización de las asas. Y un grado 3 es una distensión abdominal ya muy marcada. Obviamente también tenemos otro tipo de clasificaciones, lo podemos clasificar también cuando existe benigno, cuando existe maligno, pero no es tanto el tema de este momento. Lo vamos a clasificar por severidad, como ya lo vimos, que es grado 1, grado 2 y grado 3, pero también se puede clasificar como basado en la respuesta a los diuréticos, que también vamos a ver que es uno de los pilares de tratamiento. La ascitis refractaria la vamos a definir nosotros como una falta de respuesta posterior a un adecuado manejo con un esquema diurético. Una ascitis resistente es cuando existe una pérdida menor de 0.8 o que la diuresis se encuentra baja. La verdad es que aquí podemos encontrar cierta discrepancia. En algunas otras literaturas encontramos que puede ser pérdida menor de 0.5 a 1. Entonces realmente es un poquito discutible. Y una ascitis intratable es cuando hay diuréticos contraindicados y prácticamente el tratamiento es más paliativo. Abordando ya un poquito la parte de la etiología, que es lo que viene un poquito más de relevancia para nosotros, que nos permita a nosotros identificar bien las diferentes causas.
Aquí les resumí en el cuadro y vamos a ver en su extremo superior izquierdo, vamos a ver que puede haber por causas hepatobiliares. Obviamente, entre las más frecuentes en nosotros, pues se puede encontrar con trasplantes hepáticos, con una falla hepática, con fibrosis hepática congénita, que también tenemos varios pacientes en el hospital. Desórdenes gastrointestinales, tales puede ser incluso una apendicitis aguda, nos puede ocasionar una atresia intestinal, que esto es también relevante porque ya vamos a ver un poquito más adelante qué otras causas de ascitis se puede dar gracias a esto. Y vamos a ver hasta su extremo inferior izquierdo igualmente, que dice ascitis quilosa, donde también va a cobrar relevancia tanto las malformaciones congénitas como el trauma que puede originar, ahora sí que dar origen a este tipo de ascitis. Realmente es menos frecuente en la población pediátrica, pero también lo podemos encontrar a través de neoplasias, linfomas, tumor de Wilms, gliomas, tumores de la célula germinal, también pueden darnos ascitis. Y pues, como aquí también podemos ver, desórdenes genitourinarios, que lo vamos a ver un poquito más adelante con la ascitis urinaria. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender acerca de las características del líquido? Si estamos hablando que vamos a involucrarnos únicamente con los 4 principales, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el nivel de albúmina, el nivel de bilirrubina, y esto nos va a permitir descartar cuando se trate de una biliar o no, nivel de triglicéridos, y esto sobre todo nos va a permitir saber en una ascitis quilosa el pH y el nivel de creatinina, que este va a ser un parteaguas también para la ascitis urinaria. Entrando un poquito más a tema de la ascitis hepatocelular, pues realmente es como les mencionaba, es la más común, va a ser un trasudado y es resultante de un aumento de la presión porta. Aquí hay 3 teorías de su origen, que lo vamos a abordar un poquito más adelante en la siguiente diapositiva. Aquí también hay pérdida de albúmina y esto origina pues una lesión, como les mencionaba, en el endotelio y generalmente es secundario a un daño sinusoidal. Como vamos a ver en esta diapositiva, se origina por la pérdida de la permeabilidad del sinusoide y lo que vamos a ver es que es prácticamente un círculo vicioso. Hay una hipertensión portal. Cuando hay una hipertensión portal, hay liberación de óxido nítrico y se genera una vasodilatación. Aquí, digamos que estamos en una fase compensatoria en la cual únicamente estamos reteniendo, estamos aumentando nuestro volumen, pero realmente el volumen circulante es bajo, y cuando el volumen circulante continúa siendo bajo, esta etapa ya de, digamos, de descompensación genera un estado de hiperaldosteronismo, lo que va a llevar a una hipervolemia con una hipernatremia. Hablando un poquito acerca de la ascitis biliar, esta puede ser, la verdad es que puede tener muchísimas causas, puede ser resultante de una perforación espontánea, pero generalmente es cuando no hay un involucro de una patología hepática per se. Es más común la lesión en el conducto cístico, va a ocurrir en niños menores de 2 años y la presentación clínica de estos pacientes es con distensión abdominal progresiva, puede haber ictericia y se puede presentar en un periodo de 1 a 4 semanas. La ascitis quilosa, que esto es lo que nos importa, pues digamos que un poquito más, porque sí ha sido casos frecuentes en el hospital, realmente la mayoría de las ocasiones es idiopático. Cerca de un 60% de los casos no se sabe el por qué. Sin embargo, otro porcentaje se ha asociado a malformaciones de los canales linfáticos. Puede haber atresia, puede haber estenosis o simplemente también por linfangiomas o por causas obstructivas. Estas causas obstructivas pueden ser invaginación, malrotación, una hernia encarcelada, gastrosquisis, que tenemos muchísimo de estos pacientes, o incluso por TB. Y es muchísimo más común en preescolares, aunque también se ha dado mucho en casos neonatales. La ascitis quilosa, pues como ustedes pueden observar en la imagen, tiene una coloración un poquito más lechosa, y lo relevante con esta es que al momento de nosotros sacar el líquido va a tener más de 100 miligramos de triglicéridos y va a haber leucocitosis, pero ojo aquí va a ser a expensas de mononucleares. Y realmente actualmente, gracias a los avances, pues ya es una causa poco común, pero con una alta mortalidad si no la tratamos de manera frecuente. En esta diapositiva les quisimos resumir, es un pequeño pues reporte de caso incluso que se hizo en el hospital con el doctor Peñarreta, en el cual en el hospital se da un periodo de 4 semanas para definir si el manejo es médico o si el manejo es quirúrgico.
Inicialmente lo que se recomienda, o al menos lo que se da en este reporte de caso de este paciente, es que se maneje con ayuno y ocreotide. El ocreotide se inicia a una dosis de 1 microgramo, aumentándolo paulativamente, llegando hasta 10 a 12 microgramos. Se puede dar un aporte con NPT, y aquí lo que se recomienda, obviamente, es una fórmula con TCMs, es decir, con triglicéridos de cadena media. Aquí en México no tenemos otro más que el de ILEM, que es pues digamos que es una opción bastante viable en este tipo de pacientes. Ahora entrando un poquito con la citis urinaria. En la citis urinaria es 1/3 de los casos, es una citis realmente aislada, pero cuando sí la podemos ver que sí puede ser una causa frecuente, incluso en nuestros pacientes trasplantados, cuando tenemos una lesión en el implante del uretero, puede haber una citis urinaria secundaria. Realmente es poco frecuente, de hecho se da un poquito más por obstrucción, sobre todo por persistencia de las valvas uretrales posteriores. Sin embargo, también se puede ver en niños con malformaciones tipo cloaca, y estos se van a manifestar con una acidosis. ¿Por qué? Porque hay una resorción de la orina continua en la cavidad abdominal. Aquí, ¿qué es importante para que nosotros lo podamos definir o lo podamos discernir entre las otras ascitis? Es que nosotros vamos a solicitar electrolitos séricos, BUN, pero sobre todo creatinina. Creatinina es el parteaguas que nos va a permitir saber en líquido acítico o en creatinina sérica cuál va a ser mayor a cuál. Es decir, la creatinina sérica, la urinaria, tiene que ser mayor a 1 para que este pueda ser un resultado positivo. Como podemos ver aquí en esta imagen, este es un reporte de caso de un neonato que se trató en un hospital de 32 semanas de gestación y se manifestó con una citis urinaria. Realmente aquí no podemos apreciar tanto lo que les mencionaba, que puede haber una centralización de las asas, pero lo que sí se puede ver es que hay una obstrucción en el ligamento, en el uretero, hay una obstrucción por el ligamento umbilical, y es lo que ellos vieron que dio origen a la citis urinaria con la cual cursaba este paciente. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas que nosotros tenemos que tomar en cuenta de manera general, sea cual sea el tipo de ascitis del que estemos hablando, es que se va a presentar por una distensión abdominal. La mayoría de estos pacientes, y vamos a ver un caso clínico más adelante, van a referir que empezaron con aumento del perímetro abdominal de manera súbita, que posterior se puede incluso volver doloroso, puede haber flancos abultados, puede haber ya incluso una red venosa colateral o una vasculatura abdominal prominente, puede haber protrusión de hernias umbilicales o incluso inguinales, edema genital, hidrocele o hepatoesplenomegalia. Ahora, hablando un poquito del diagnóstico, nos vamos a detener en... Hay dos maniobras, por así decirlo, que nos van a permitir a nosotros el poder detectar ascitis. El signo de Poodle, si bien no lo encontramos en una literatura infantil, en este signo lo único que se realiza es colocar al paciente en una posición genitopectoral de perrito, y lo que se hace es empezar a percutir. Esto nos va a permitir detectar incluso ascitis que sean menores de 120 mililitros. Y el test del aula que todo el mundo hemos hecho y que quizás algunos, o al menos yo me di cuenta que lo estaba haciendo mal toda la vida, es que se recomienda que sea hecha por 2 examinadores. ¿Por qué? Porque la mano del primer examinador va a hacer una presión en la porción medial y la otra se va a colocar en el flanco. Siendo así que la mano contralateral o del otro examinador la va a colocar en el otro flanco, va a ocasionar, va a percutir, y la idea es de que este sea transmisible hacia el otro flanco. La sensibilidad de este test tiene de un 20 a un 80%, y la especificidad es realmente baja, cerca del 82%, bueno, más bien alta, perdón, del 82% hasta un 100%. Dentro del gabinete que nosotros debemos de contemplar, precisamente de entrada se puede pedir una radiografía abdominal de pie, y aquí lo ideal es que vamos a ver, como podemos ver aquí, que hay una centralización de las asas intestinales y alrededor todo es completamente líquido. Y el ultrasonido es de los métodos más sensibles que nosotros vamos a poder tener para la detección de la ascitis.
Esta se puede detectar cerca de 10 a 20 mililitros, incluso en la área perivesical. Ahora, muchas veces nos ha pasado que nos hablan y nos dicen, bueno, es que queremos que nos puedan ayudar para hacer una paracentesis, pero realmente creo que a veces no conocemos cuáles indicaciones existen para que nosotros podamos realizar este procedimiento. Las indicaciones que existen para poder realizarlo es que exista un compromiso cardiorrespiratorio, que exista un abdomen a tensión o que la citis per se esté originando la insuficiencia respiratoria. También la citis refractaria a tratamiento médico es una de las indicaciones, incluso lo que se sugiere aquí es de que sean pues hasta continuas. Puede también por deterioro clínico, es decir, que el paciente haya estado estable y que haya deteriorado, requiriendo apoyo ventilatorio invasivo, o que también exista una sospecha de hemoperitoneo. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tenemos que tomar en cuenta? Van a ser prácticamente absolutas, solamente hay dos, y relativas podemos tener varias. Dentro de las contraindicaciones absolutas es que exista un abdomen agudo que requiera procedimiento quirúrgico en ese momento. Y otra de las contraindicaciones es que estemos cursando con una CID. Así no, pues dentro de las relativas es que exista una cuenta plaquetaria menor a 50,000, embarazo, que bueno, casi no nos toca, hepatomegalia o esplenomegalia o alguna visceromegalia o distensión de la vejiga urinaria, que pueda haber celulitis de la pared abdominal en el sitio donde nosotros vamos a puncionar, distensión abdominal secundaria a obstrucción y que también puedan existir adherencias intraabdominales. Aquí lo que también se recomienda es que evitemos cicatrices previas por el mismo tema de adherencia. Ahora, algo que también tenemos que aprender a discernir es que existe paracentesis diagnóstica y paracentesis terapéutica. Dentro de la paracentesis diagnóstica, lo que nos va a ayudar es que va a determinar la etiología, nos va, pues ahora sí que el análisis del líquido va a decirnos si se trata de una neoplasia, si se trata de un anión de cero albúmina de gradiente alto o de gradiente bajo, que eso lo vamos a ver en un momento, y nos va a ayudar a determinar obviamente las características del líquido. De una paracentesis terapéutica, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que sirve para remover grandes cantidades de líquido. Incluso se ha reportado que hasta 118 mililitros kilo día, o pacientes que se remueven más de 5 litros al día si es necesario dar una suplementación con albúmina diferente. En un niño o en un paciente pediátrico, una paracentesis de alto volumen se considera a partir de más de 50 mililitros kilo. Nosotros, y seguramente todos ustedes lo han visto también, los pediatras que nos están acompañando y nosotros pues que vamos empezando, sabemos que se tiene que empezar una reposición con albúmina al 5%. La dosis ideal cuando nosotros estamos hablando de una de 50 o menor es de 0.5 a 1 gramo kilo de albúmina para pasar en infusión, ya sea durante, trans o después. Pero cuando estamos hablando de grandes cantidades de líquido, que les mencionaba que puede ser hasta 118 mililitros kilo día o hasta 5 litros, lo que se puede hacer es sustituir de manera pues prácticamente bestial. O sea, se usa hasta de 6 a 8 gramos kilo día el uso de albúmina para sustituir todo el líquido que nosotros estamos sacando. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita un poquito en las complicaciones que podemos tener muchísimas alteraciones metabólicas. Y pues obviamente la realización de este procedimiento nos va a ayudar a reducir la presión intraabdominal. ¿Cuál es el material necesario para realizar la paracentesis? Quisimos resumirlo un poquito y pues prácticamente es lidocaína al 1% para que nosotros podamos pues así que anestesiar el área donde nosotros vamos a incidir, un catéter apropiado. Incluso se puede hablar de catéteres más altos, pero en niños usualmente podemos llegar a usar 22 o 18, una llave de 3 vías, bolsa recolectora y jeringas. La técnica de paracentesis, ahorita vamos a tener un video que nos permite, o es un poquito más demostrativo, pero lo que aquí me gustaría que nos quedáramos todos es que la técnica se usa, o bueno, más bien el sitio de punción
va a ser siempre en la fosa ilíaca izquierda. Como podemos ver aquí en la primera imagen, se va a delimitar de la cresta ilíaca a la cicatriz umbilical en un punto medio. O sea, obviamente pues con una técnica de asepsia y antisepsia. Y aquí lo que vamos a ver es una técnica en Z que nos va a quedar un poquito más clara ahorita en el video que vamos a ver. As part of your medical treatment today, your doctor has recommended that you undergo a procedure called paracentesis. There are many reasons to perform this procedure, including severe abdominal pain or abdominal distension, unexplained fluid within the abdomen, concern for abdominal fluid infection, or to relieve pressure within the abdomen caused by large amounts of fluid. You may ask your doctor for the specific reason you require a paracentesis. Está súper bien, Itza, pero no se ve nada. Sí, es lo que veo. Si no, Si no al final lo vemos Sí. fuera de PowerPoint. sí. Bueno, una disculpa, el chiste de que se viera, obviamente. Pero bueno, el punto de que nosotros hagamos una técnica en Z es que lo que nosotros vamos a hacer es traccionar la piel para el punto de incisión, para que después cuando lo soltemos, los agujeritos, bueno, sí, el agujerito inicial donde va a entrar, puedan quedar completamente tapados y esto evite también una fuga. Cuando no la realizamos de manera adecuada, pues podemos quedar prácticamente, idealmente con la técnica en Z, les digo, vamos a quedar así, cuando se suelta. Pero cuando no, podemos quedar disparejos y esto puede generar fístulas. En el video estaba muchísimo más explicativo, pero qué pena que no se ve. Pero bueno, idealmente nosotros cuando realizamos la técnica en Z, nosotros vamos a funcionar, en los libros se dice que vamos a incidir cerca de 5 milímetros una vez que la aguja haya atravesado la piel, y cuando empecemos a obtener líquido, lo que vamos a hacer es fijar nuestra aguja, retirarlo y conectar nuestra llave de 3 vías, obteniendo así pues ya la cantidad de líquido deseado. ¿Qué más que no se ve? As part of your Bueno, lo ideal, o lo que se menciona aquí, es de que para que nosotros podamos tener un análisis del fluido de manera extensa, se deben de extraer mínimo 25 mililitros. ¿Por qué? Porque las pruebas que nosotros vamos a realizar, se recomienda pues, obviamente que realicemos un citológico, un citoquímico, un cultivo, pero quizás algo que no lo realizamos de manera rutinaria es mandar niveles de albúmina en el líquido. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a determinar si es de gradiente alto o si es de gradiente bajo, y una vez determinando esto, también nos podemos dar una idea acerca de qué tratan o de qué patología estamos tratando. Amilasa o lipasa, cuando se trate de una citis pancreática, que realmente no la involucramos tanto en el tema de esta clase, y como ya lo mencionamos previamente, triglicéridos, bilirrubina, y pues obviamente ya estudios un poquito más dirigidos cuando nosotros lo sospechamos. Ese es el gradiente que les quería mencionar, es el gradiente de albúmina sueroascitis. Lo que tiene únicamente de difícil es una simple resta. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la albúmina sérica, la vamos a restar a la albúmina que nos sale en líquido de ascitis, y si el gradiente sale menor de 1.1, entonces vamos a estar hablando que es un gradiente bajo, y la mayoría de las causas van a ser de no origen hepatocelular, es decir, puede ser por tuberculosis, síndrome nefrótico, una citis pancreática o cualquiera de las otras causas que ya empezamos a ver que no tengan nada que ver con el hígado. En cambio, cuando se trata de un gradiente alto, puede ser pues por cirrosis, por una citis cardíaca, por una falla hepática. Si se dan cuenta, es un involucro hepatocelular. Bueno, como les mencionaba hace rato, algunas de las complicaciones para que nosotros realicemos este procedimiento es que podemos ocasionar una peritonitis secundaria, puede haber hemorragia al momento de puncionar, puede haber una perforación intestinal por una mala elección de sitio, que ya también nos ha pasado, no a nosotros como servicio de cirugía, o bueno, no al menos en este corto lapso que llevo, espero, pero pues sí con otros servicios que quizás desconociendo la técnica o las complicaciones lo han realizado incluso del lado derecho y han logrado han
tenido por consecuencia una perforación intestinal. Puede haber hipotensión por los grandes flujos de líquido que se están manejando. Obviamente hay pérdida de proteínas, sin embargo también puede haber residuo del mismo líquido y deshidratación. Ahora, ¿qué diagnósticos diferenciales nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando literalmente nos presentan a un niño que parece que cursa con ascitis? Podemos también pensar que realmente no solo sea una ascitis, sino puede ser un quiste de Piplón, un quiste mesentérico, puede ser una peritonitis secundaria a un proceso infeccioso, puede ser por TB, puede ser incluso una gastritis eosinofílica, que si bien se está reportado bajo, también se ha demostrado, o causas de ascitis maligna, como ya vimos, que en su mayoría son neoplasias. Ahora, hablando ya un poquito del tratamiento Si quieres, médico. espérame tantito hasta aquí. Doctor Hernández Plata, no sé si quiere agregar algo o algún comentario que nos quisiera dar o alguna sugerencia sobre el abordaje diagnóstico, que a veces puede ser que sea muy evidente la citis, pero hay otros casos donde no es tan clara. Entonces ahí, no sé si nos quiera comentar alguna técnica o algún truco para la paracentesis, algo que debamos evitar. Esperamos un segundito, Alfred, porque Eric me está hablando. Sí, doctor, está Si bien. quieres, síguele y ahorita hacemos los comentarios porque está hablando de un paciente que está perforado. Y ahorita les comento. Ok, Porfa. sale, doctor, gracias. Síguele y ahorita lo platicamos. Perfecto. Sale, Itza, seguimos. Sí, sin problema. Bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento médico, que como seguramente todos ustedes se han dado cuenta, es una casi receta de cocina que luego se llega a usar con gastro, pero lo que realmente... Perdón por interrumpirte, pero Katy sí iba a agregar algo. Espérame tantitito, antes de pasar. Sí, claro. Adelante, Katy. Hola, buenas noches. Aquí nada más para complementar un poquito y para los pediatras, es muy importante lo que ya comentó Itzamara de todos los laboratorios que se piden. Muchas veces llegamos nosotros a hacer el estudio, hacer el procedimiento y no se piden todos lo que se necesita. Muchas veces no se piden los triglicéridos, no se pide DHL, pero ya ahorita están viendo lo importante que es, porque es muy fácil diagnosticar ascitis, pero hacer el diagnóstico etiológico de la ascitis, pues es más importante, ya que el paciente, de acuerdo a eso, vamos a normar una conducta, ya sea una conducta quirúrgica, una conducta médica, agregar algo al tratamiento, si estamos sospechando de alguna patología maligna, como ya lo comentó Itzamara, también es muy importante mandar a patología para ver si hay células neoplásicas. Eso es algo de las cosas más importantes que el diagnóstico de ascitis. El diagnóstico de ascitis, espero que todos ya lo sepan hacer desde el R1 de pediatría o desde médicos generales, porque pues eso es de las cosas más básicas que existen, pero hacer el diagnóstico etiológico es de las cosas que pues sí tenemos que hacer y con seguimiento, saber qué salió en los resultados, si el paciente tiene un entorno donde ha perdido peso, pues sospechar que puede ser algo maligno, si el paciente, como ya lo mencionó Itzamara, tiene alguna cirugía abdominal, pues pensar que puede ser una citis quilosa y al observar el líquido que sale, pues también puede orientarnos al diagnóstico. Entonces, no se queden solamente con que podemos hacer el drenaje y ya. Lo importante es hacer el diagnóstico etiológico para poder dar un tratamiento adecuado. Y sobre la técnica, que ya lo mencionó Itzamara, de forma adecuada, es muy importante hacer la técnica en Z, porque van a haber niños, un ejemplo, que ya tenemos el diagnóstico etiológico, los pacientes con una alteración hepática. Nosotros ya sabemos cuál es la causa. Y estos niños toda la vida van a estar haciendo ascitis. Si nosotros no hacemos la técnica en Z, esos niños pueden llegar a hacer una fístula o pueden llegar a complicarse, pueden estar fugando todo el tiempo de ahí, se puede llegar a infectar. Entonces, esa es la importancia de hacer una adecuada técnica en Z, como ya lo explicó Itzamara. No solamente
para que no fugue de primera instancia, y a lo mejor en algún paciente en la que se resuelve la asitis no va a haber problema. Pero en los pacientes crónicos, ustedes lo han visto en la sala, cuando llegamos a hacer una mala punción, el niño sigue fugando, y hasta que no damos algún punto o no hacemos alguna otra maniobra, pues deja de fugar. Entonces, pues también esa es la importancia. Más en los pacientes crónicos, que ya sabemos cuál es la causa de la asitis y que solamente la hacemos como para disminuir la restricción ventilatoria. Bueno, nada más era eso. Perfecto, Katy. Muchas gracias. Adelante, Gracias. Iván. Sí, ahí también yo creo que es importante una asitis, atención, pues todo el mundo la sabe diagnosticar y todo el mundo va a ver cuando esta esté presente. Sin embargo, también clínicamente debemos de saber identificar una asitis cuando no está atención. Hay dos signos clínicos que son muy importantes al momento de la exploración física. El primero, pues, es el signo de la ola, que vamos a hacer una pequeña percusión en un lado del abdomen y vamos a ver como una pequeña ola. Pero muchas veces no es tan fácil identificarlo. Una maniobra que a mí me gusta mucho realizar es el signo de la matidez cambiante, que tienen que colocar a su paciente en decúbito lateral del lado derecho y percutir en la parte inferior del abdomen, y va a ser una percusión mate. Si ustedes giran a su paciente ahora del cúbito lateral izquierdo, la matidez se va a escuchar ahora de este lado. Esto pues se da porque el aire se va hacia arriba y el líquido se va hacia abajo. Entonces, esta es una maniobra que es un poco más evidente, hace más evidente la presencia de asitis. Entonces, pónganla en práctica. Todos los pacientes que ustedes tengan con asitis, que ustedes ya sepan que tienen asitis, hagan esta maniobra para que se vayan familiarizando con este signo a la exploración física y lo sepan identificar cuando no sea una asitis tan evidente. También yo creo que es muy importante lo que comenta Katy, de que manden todos los estudios de laboratorio que se tienen que tomar, porque no es nada más de, no, pues funciónale otra vez porque se me olvidó mandar un estudio y pues ya no pude hacer el diagnóstico. Una simple punción, pues le podemos regalar una infección al paciente y son más días de antibiótico y le damos otra morbilidad al paciente. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Perfecto, Ivancho. Gracias. Pues por lo mientras continuamos, Itza, y al ratito seguimos con más comentarios. Voy. Adelante, doctor. Bueno, hasta aquí. La causa más frecuente de asitis en los niños es la secundaria a hepatopatías crónicas con hipertensión portal. Porque creo, o al menos yo me confundí un poquito en lo que dijo Itzamara, en el sentido de que como que hay 4 importantes entre la asitis quilosa y la urinaria, etcétera. La verdad es que son muy raras. O sea, la asitis quilosa es raro que lo veamos. A lo mejor, porque ahí mencionaste que era muy frecuente, pero no, a lo mejor de repente rachas en el hospital, pero la asitis quilosa no es tan frecuente. Es rara. La asitis urinaria también, o sea, es rara diagnosticarla, no es un diagnóstico frecuente, porque para que eso suceda tiene que haber fuga urinaria. Y entonces, la mayoría de los niños que llegan al hospital y que ven ustedes en el hospital, pues no tienen eso. Algunos niños sí, y lo sospechas porque o ya tienen antecedente de uropatía. Los niños chiquitos que llegan con datos clínicos de uropatía más asitis, entonces sí puedes pensar en una asitis urinaria. La otra es que algo que creo que aquí a lo mejor te falló un poco, Itzamara, es que hablaste primero de la paracentesis y lo demás, y entonces le transmites la idea de que es el tratamiento inicial. Pero el tratamiento inicial de una asitis nunca es paracentesis ni todo lo que platicaste. El tratamiento inicial es el tratamiento médico. El tratamiento más importante en asitis de cualquier causa, y sobre todo de las que estamos hablando de las hepatopatías, el tratamiento siempre es médico. Me imagino que es lo que vas a hablar ahorita. Pero para que no se confundan, primero empiezas con el tratamiento médico y hasta el final intentas hacer una paracentesis. Es cierto que si tienes un niño que va llegando y lo único que encuentras es asitis, pues sí tienes que estudiar el por qué es la asitis y mandar, como ya comentaron, lo más que se pueda al laboratorio. Esa SAC es la
el gradiente de albúmina en ascitis y en el suero, que te da más de 1 gramos por decilitro que mencionaste, ese parece que tiene un índice de eficacia muy alto para poder diferenciar entre las que son ascitis secundarias a hipertensión portal, cuando es mayor de 1 gramos por decilitro, que cuando no la son. Cuando es menor a 1 gramos por decilitro, puedes descartar solamente con ese gradiente de la albúmina, con ese índice, con mucha probabilidad de que no es algo que tiene que ver con la hipertensión portal. 2, la paracentesis de alto volumen, como lo mencionaste, normalmente se usa en los adultos. Es un procedimiento en adultos, y en niños hay gente que lo hace. Nosotros, al menos yo estaba interesado en eso hace algún tiempo, pero nunca he logrado convencer a los compañeros del hospital que se haga, y porque es efectiva, y no tiene que estar picando todos los días al niño para vaciarlo. Y normalmente está indicada en aquellos niños que ya no pueden comer por la citis. O sea, si ustedes los han visto en la consulta, son niños que tienen tanta citis que es imposible que pueda comer bien. O sea, todo el tiempo está con distensión abdominal, y entonces el estómago y todo el intestino pues se apachurra con el líquido a tensión. Y en aquellos niños que tienen dificultad para ventilar, también está indicada la paracentesis evacuadora. No, ese es un procedimiento que normalmente hacemos hasta el final. La administración de albúmina, cuando haces una paracentesis evacuadora de alto volumen, es en el momento que estás haciendo la paracentesis. No es después, o sea, ni antes. Y eso para que restituyas el volumen que el niño puede perder, porque se ha visto que en los niños que tú evacúas mucho líquido, pues después hacen oliguria y tienen otras complicaciones que no has mencionado, que me imagino porque dijiste que más adelante les ibas a comentar, y hay que tratar de evitarlas. Y entonces el mejor expansor de volumen que hay para estos niños es la albúmina, que ya puede ser que la utilices de que sea de 0.5 a 1 gramo por kilo al 5%, o algo que se está recomendando que es mejor, que es pasarle 0.5 a 1 gramo al 25% sin diluir. Eso lo pasas mientras haciendo la paracentesis. La paracentesis de alto volumen va de 50 mililitros por kilo a 100 mililitros por kilo, que es lo que más o menos el promedio de lo que se usa en niños, y ese líquido, o sea, es lo que sacas en 3 horas nada más. O sea, no hay que dejarlo 24 horas ni 48 horas como a veces lo hacemos, porque el riesgo que tienes eso es, aparte de que es muy difícil mantener una paracentesis en un niño, porque luego, como les usamos catéteres venosos, 15 o 18 o 16, esos se doblan y es muy difícil mantenerlo fijo, o luego se tapan, y entonces es muy difícil mantener una paracentesis durante muchas horas. Entonces lo mejor es hacerlo en 3 horas, y después quitar el catéter, y con eso vas a evitar también el riesgo de una fístula, como ya lo mencionó Catherine. Entonces, albúmina y alto volumen es lo que se recomienda. Niños que tienen dificultad para comer o ya no quieren comer y que tienen dificultad ventilatoria. Okay. Y la causa más frecuente son las hepatopatías. Y ya para finalizar este trámite de comentarios, no es tan fácil como dicen hacer el diagnóstico de ascitis. De hecho, mucha gente en el hospital, muchos clínicos, sobre todo con ya muchos años de experiencia, se equivocan. O sea, dicen, es que este niño tiene ascitis, y no tiene ascitis. Recuerden que hay muchos niños que tienen hepatopatías y que tienen el vaso muy grande o el hígado grande, y los ven distendidos y piensan que es ascitis, y no tienen ascitis. O sea, solamente tienen esplenomegalia con hepatomegalia. Y en los niños chiquitos es muy fácil confundirlo, y les dan tratamiento con diuréticos cuando no lo necesitan. Hay una herramienta que es muy sensible, ya lo mencionaste, cuando hay dudas si el paciente tiene o no ascitis, y es el ultrasonido. Entonces, si ustedes tienen duda de si un paciente tiene o no ascitis, pidan un ultrasonido. Ahora ya casi en cualquier hospital hay, y es fácil y es muy sensible para diagnosticar ascitis. Y les iba a comentar algo que dijiste, que también me pareció importante, pero ahorita me acuerdo qué era. De hecho, lo iba a decir ahorita, pero ya se me fue. Entonces, continúale y ahorita me acuerdo, ¿va? Doctor, nada más una pregunta. Sí. Siempre utilizamos para hacer la paracentesis en fosa ilíaca del lado izquierdo. Eso iba a decir. Eso. Ajá. Adelante. Habitualmente se hace en la fosa ilíaca del lado izquierdo porque ahí está el sigmoide, y el sigmoide no está fijo.
Entonces es difícil que puedas lesionar una asa de colon, ¿ok? Entonces, por eso se prefiere la fosa ilíaca izquierda. Ahora, todos sus asegúnes. Si tienes un ultrasonido y tienes la posibilidad de que el ultrasonido lo hagan en la cama del niño o que tú lo lleves al lugar donde están haciendo el ultrasonido y ahí hagas la paracentesis, el ultrasonido te va a dar más seguridad para hacer la punción. La puedes hacer en cualquier lugar con guía ultrasonográfica. Entonces, si no tienes ultrasonido, el sitio más seguro es la fosa ilíaca del lado izquierdo, porque ahí no hay una asa fija, el sigmoides no está fijo, ¿sí? Bueno, tiene una fijación laxa, es lo que quiero decir, porque el sigmoides evidentemente está fijo. Si tienes ultrasonido, es más seguro hacerlo con guía ultrasonográfica y tú puedes escoger exactamente el sitio donde vas a funcionar a ese paciente. Y entonces ya no importa mucho si es del lado de la fosa ilíaca del lado izquierdo. Si solo lo haces con clínica, entonces es en la fosa ilíaca del lado izquierdo. Y hay que tener mucho cuidado porque hay niños que tienen vasos gigantes y si no han tenido la curiosidad clínica de palpar el vaso, pueden picar el vaso en lugar de picar el abdomen donde está el líquido. ¿Sí? Entonces, si pican el vaso con las hipertensiones portales tan grandes que tienen, el paciente va a sangrar y se les va a morir. Entonces, siempre tienen que estar seguros que no van a picar primero un asa y después una víscera, como puede ser el vaso del lado izquierdo. El hígado es más difícil que llegue hasta abajo, ¿no? Que llegue hasta la fosa ilíaca. Pero sí hay vasos que pueden llegar a la fosa ilíaca del lado izquierdo. ¿Ok? Perfecto, doctor. Y más o menos, pues hacia ahí iba mi comentario de que bien comentó Itzamara que en aquellos pacientes que tienen cicatrices previas, pues hay que evitar ahí hacer la paracentesis, debido a que es un sitio donde se puede pegar al intestino y podemos dañarlo. Y ahí en el hospital, pues como vemos, hay muchos pacientes que tienen malformaciones senorrectales, que tienen colostomía, y ya es un cierre de colostomía del lado izquierdo. Entonces, pues en esos pacientes sería pertinente hacerlo del otro lado, pidiendo un ultrasonido, ¿no, doctor? Evitando que vayamos a dañar algo de intestino. Lo más seguro en pacientes operados es el ultrasonido. Okay. Si ustedes lo quieren hacer por clínica o pensando que del otro lado no va a haber heridas, tienen un alto índice de que se van a equivocar. Y el otro grupo de pacientes que vemos mucho en el hospital y que también cursan con ascitis son los pacientes con síndrome nefrótico. Y es muy frecuente que los llamen por derrame pleural y con ascitis. Y el manejo ahí en esos niños saben que es diferente. Ahí normalmente el diagnóstico de la ascitis es para saber si cursan con una infección, con peritonitis secundaria. Y ahí es raro que hagamos una paracentesis evacuadora en los niños con ascitis secundaria síndrome nefrótico. Ahí más bien la indicación es diagnóstico para ver si tienes peritonitis y el tratamiento es médico normalmente. Y generalmente esos niños no requieren paracentesis evacuadora. Los niños con hepatopatías crónicas sí. ¿Ok? Los niños que tienen ascitis biliar, que también lo mencionaste, normalmente ahí el tratamiento de la ascitis es quirúrgico. Y ahí consiste en reparar la vía biliar. O sea, resuelves el problema. La ascitis pancreática, pues esperas, normalmente es secundaria a una fístula pancreática y ahí lo que tienes que hacer es esperar a que cierre la fístula o, si no mejora, pues cirugía. ¿Sí? De esas, las causas de ascitis raras normalmente tienen tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Ok, doctor. Ya nada más para terminar esta parte, a mí me gustaría agregar que siempre que tengan en mente que un paciente pueda tener ascitis, pero que no estén 100% seguros, antes de tomar la decisión de hacer una paracentesis y más si va a ser guiada por clínica y no por ultrasonido, pues hay que estar bien seguros de eso. Y pues para eso, como ya bien mencioné, hay que echar mano de una radiografía con los hallazgos que ya mostraron y pues de un ultrasonido. Ya pasó también una ocasión que pensaron que era ascitis, no fue, se hizo la punción y finalmente pues hubo daño a una asa intestina, ¿no? Entonces siempre tenemos bastantes herramientas y más en el hospital para el momento de tener en mente hacer una paracentesis, pues estar seguros que en verdad el paciente tenga ascitis. Muy bien, Itza, pues pasamos al tratamiento. Ok, bueno, pues entrando en tema del tratamiento médico, como bien mencionaba el doctor Hernández Plata, pues de los principales manejos que nosotros tenemos que hacer es una restricción de sodio. Si se acuerdan que habíamos hablado que es un estado de hipervolemia, que hay un estado de hiperaldosteronismo, ergo hay también retención de sodio, entonces lo que nosotros vamos a hacer es restringir la ingesta de sodio. Esto se va a disminuir de 1 a 2 mil equivalentes kilo día en niños
o ya hablando de adolescentes o adultos, de 1 a 2 gramos por día. Todavía no se recomienda la restricción hídrica a menos de que el sodio esté abajo de 125 miliequivalentes. Si no es así, únicamente vamos a estar manejándolos con restricción de sodio. Y el manejo diurético, que también, como mencionaba el doctor Hernández Plata y también los compañeros residentes de último año, pues también los diuréticos son uno de los pilares de tratamiento en estos niños, sobre todo la espironolactona. La espironolactona, este diurético lo único que se maneja es que tiene un efecto, ahora sí que un efecto efectivo en los primeros hasta 3 a 4 días, por lo que si nosotros vamos a decir hacer un manejo conjunto de espironolactona con furosemide, lo que se recomienda es que tengamos una relación de 2 a 1, es decir, con favor a la espironolactona. Podemos iniciar con una dosis basal o pequeña de 0.5 a 1 miligramo kilo día, y ya en niños mayores se puede usar de 1 a 3 miligramos kilo día, dividido en 2 a 3 dosis al día, con máximos de 100 miligramos día. Contrario al furosemide, que podemos empezar de 0.5 a 2 miligramos kilo día, con dosis máximas de 40 miligramos día. Lo único que también encontramos es que sí puede discernir un poquito, que se mencionaba que incluso en niños mayores de 12 años puede llegar hasta una dosis de 80 miligramos día o máximo hasta 120 miligramos día. Y bueno, como mencionaba el doctor, pues la suplementación con albúmina cuando realicemos la paracentesis es importante. Algunas literaturas lo manejan que también se puede hacer con niveles por debajo de 2.5 gramos sobre decilitro. Honestamente, eso no lo he visto que nosotros como escuela en el hospital se haga. Y la dosis puede ser de 1 gramo kilo hasta en 3 ocasiones al día. El goal o lo que nosotros queremos es que la albúmina mínimo esté arriba de 2.5. ¿Por qué? Porque vamos a mantener una adecuada presión oncótica. Y la restricción hídrica, como les mencionaba, no se recomienda y también hay que evitar soluciones hipotónicas para evitar una sobrecarga de sodio, que también es muy frecuente, que el niño llega a urgencias y entonces se le colocan soluciones hipotónicas y pues el niño acaba más encharcado. Hablando un poquito nada más del manejo quirúrgico, la verdad es que no quisimos ahondar tanto, nada más vamos a mencionarlos un poquito. Se mencionaba que antes existían los shunts de Denver y de Levine, que actualmente ya están en desuso. Los TIPS, que es un poquito más paliativo. Estas son derivaciones que entran pues prácticamente por la vena yugular hacia el hígado, pero pues realmente no nos vamos a ahondar tanto en eso. Y generalmente en pacientes que no responden a ningún tipo de manejo, pues a veces el tratamiento para ellos es un trasplante hepático. Lo único que les quería aquí mostrar es que también existen catéteres peritoneales, se llama PlearX, pero algo que no sé si han llegado a notar algunos de los compañeros de pediatría, es que luego también en niños que precisamente es necesario estar realizando evacuaciones frecuentes, paracentesis, perdón, evacuadoras frecuentes, pues a veces solemos dejarles el catéter con la llave de 3 vías cerrada para que se pueda pues drenar cuando sea necesario. Y pues bueno, ya habiendo hablado un poquito de todo esto, que ya conocemos un poquito de cómo es la citis, cómo la podemos diagnosticar, me gustaría que prestemos un poquito de atención a este caso clínico que les preparamos. Tenemos dos, este caso clínico realmente es pequeño y lo que nos interesa es que nosotros podamos discernir en qué diagnósticos diferenciales podemos pensar, ¿vale? Este es un pequeño de 2 años de edad que llegó al hospital por un aumento de volumen de inicio súbito, con resección del patrón respiratorio, y entonces se le realizó el siguiente estudio con nosotros. Si quieres irse medio, ve describiendo ahí los hallazgos para no. Sí, lo que pasa es que quería que hiciéramos como todos el ejercicio, no sé si hay algún voluntario o lo escogemos. Okay. No sé si hay alguien que le gustaría participar y decir qué es lo que ve, qué es lo que podría sospechar con este estudio de imagen o por qué estaríamos pidiendo este estudio de imagen. Adelante, Eduardo Portillo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, adelante. Pues aquí en esta imagen lo que se observa es una imagen hipodensa que desplaza las asas a nivel posterior. O sea, la verdad,
esta imagen a mí no me parecería ascitis, sinceramente. Me parecería más como un quiste de epiplón, ya que generalmente la ascitis, pues como ya vimos, centraliza las asas. Entonces, a mí en este corte al menos me parecería que es una imagen de contenido líquido que está desplazando las asas a nivel posterior. Ok. Justo eso era la parte tricky que yo quería que todos hiciéramos el ejercicio, exacto como dijiste por ti, pues no hay una centralización de las tasas y recordemos que si hubiese o existiese líquido acítico, pues también lo podríamos ver en las áreas de descenso, que pues claramente no observamos en estas regiones, ¿no? Entonces, en efecto, este niño, pues inicialmente se trató como una ascitis, pero realmente era un niño con un quiste de epiplón, y pues ya lo teníamos desde la tomografía, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver el siguiente caso clínico. Este caso clínico es un paciente masculino de 13 años de edad. Él ingresó con nosotros al hospital el 27 de mayo. Realmente es un niño previamente sano, sin antecedentes personales patológicos de relevancia, tampoco por parte de la familia. Y su padecimiento involucró 20 días de evolución con un aumento del perímetro abdominal, más dolor abdominal tipo cólico de un mes de evolución. Aparentemente el paciente presentó sangrado de tubo digestivo alto en una ocasión que no fue corroborada en el hospital con nosotros, lo presenta en un hospital de segundo nivel, por lo que es enviado con nosotros. Realmente dentro de la exploración física, lo único que nosotros encontramos es una ascitis a tensión. Creo que te desconectaste, Itza. Sí, totalmente. Bueno, lo que se vuelva a conectar, Itzamara, no sé si quiere agregar algo, doctor, hasta ahorita ya solamente faltaba este caso clínico, que ahorita lo terminamos de ver, pero algo sobre el manejo. Pues es importante este ejemplo que pusieron porque es lo que les decía, si es una ascitis de primera vez, no se pica inmediatamente y hay armamento para imagen para hacer el diagnóstico, sobre todo en niños que no tienen las causas más frecuentes de ascitis como las hepatopatías. O sea, si te llega un niño como el del caso clínico anterior, no lo tratas luego como ascitis, o sea, y más si no tiene ningún dato, porque recuerden que la ascitis no es una enfermedad primaria, la ascitis generalmente es consecuencia de algo. No hay una enfermedad de ascitis nada más, o sea, normalmente la ascitis es secundaria a un proceso que tiene el niño y que te está dando, entre otras cosas, ascitis. Entonces, no olviden que hay tumores quísticos que se pueden confundir clínicamente con la ascitis y estás obligado a hacer estudios de imagen en los casos de primera vez, ¿no? Y una recomendación, es importante para ustedes que están empezando, que cuando compartan casos clínicos, no pongan los raros, porque estos casos que estamos viendo son raros. El que vas a decir ahorita seguramente, creo que yo lo conozco, creo que yo lo vi, pero no tiene mucho sentido que pongan casos raros, porque es rarísimo que lo veamos. Estos casos llegan una vez cada 15, cada 20 años, o cada 10, y no te van a dejar más que o sea, lo único que queda bien es el que lo presenta porque dices, ay, mira, pues qué raro, sí, pero los casos clínicos que deberían de poner en esas clases, desde mi punto de vista, son lo más frecuente, a lo que nos vamos a enfrentar todos los días, y no casos clínicos que son interesantes, como este caso que van a presentar, pero que no son frecuentes, porque nada más te va a dejar en mente lo impactante del paciente, pero lo que vas a ver todos los días no lo están presentando. Y ahí hubiera sido importante decir, bueno, mira, tienes este niño con esta clínica, con este abdomen, ¿cómo lo abordas? Tiene una hepatopatía, ¿cómo lo manejarías inicialmente? ¿Cómo le harías la paracentesis? ¿Cuánto le sacarías? ¿Te serviría más que hablar de este caso que sí fue interesante, pero que no son casos con los que nos vamos a topar? Puede ser que muchos de ustedes no vuelvan a ver un caso así en toda su vida, ¿sí? Entonces, yo les sugiero que en las clases que son para residentes, pongan casos con los que van a trabajar todos los días, ¿no? Por ejemplo, aquí hubiera sido importante, Itza, que hablaras, por ejemplo, de un niño con ascitis
y que hubieras puesto el manejo inicial médico, o sea, cómo le darías, cómo indicarías el medicamento, cuáles son las marcas comerciales de la espironolactona, de la furosemida, cómo empiezas a darle de comer, cuántos gramos o cuántos miliequivalentes de sodio le indicarías, y por qué. O sea, porque, por ejemplo, en el manejo médico, lo primero que haces es restricción de sodio. Y eso tiene tiene un fundamento científico de por qué primero tienes que restringir el sodio. Y eso nada más en los pacientes que tienen hepatopatías, porque no es el manejo de todas las ascitis, que tampoco lo mencionaste, ¿sí? Entonces, la restricción de sodio, ¿por qué? Y si no funciona la restricción de sodio, después viene el manejo con diuréticos. ¿Con cuál empiezas? ¿Con la furosemida o con la espironolactona? ¿Cuánto tiempo te esperas dándole la espironolactona y a qué dosis? ¿Y cómo le puedes ir subiendo la dosis? Después, si le agregas furosemida, ¿no? ¿O cuándo empiezas con la restricción hídrica? Esa tal vez era lo importante de transmitir a los demás para que cuando vean un paciente así le den el manejo inicial. Pero bueno, será para la siguiente. Entonces, pues va con tu caso clínico. Ok, seguimos, Itza, con este caso. ¿Regresaste, Itza? Sí, ya, perdón. Adelante. Listo. Bueno, entonces... Ok, bueno, a este pequeño, pues de manera inicial se le estudió un ultrasonido donde se evidenció que coexistía con un proceso de ascitis, y para ser un poquito más explicativos decidimos ponerles la tomografía. Si se dan cuenta, contrario a la imagen previa que les había mencionado en el otro caso clínico, aquí sí podemos apreciar que hay una centralización de asas. Aquí podemos ver que todo esto es de líquido acítico. Como también lo vamos a apreciar en este corte lateral. Entonces, pues este niño, posterior a un día de haber ingresado, se nos interconsultó a nosotros para realizar una paracentesis. Si recuerdan, habíamos dicho que el niño llegó con un patrón respiratorio limitado, secundario al aumento de volumen. Se le hace una paracentesis únicamente evacuadora, donde se obtienen realmente pues el siguiente citoquímico, que si bien podemos apreciar, no nos arroja pues realmente gran cosa. Con este niño, ¿algún estudio les gustaría a ustedes pedir extra? ¿Estaríamos pensando como en algún otro proceso? Yo sé que muchos ya lo conocemos y quizás sería trampa, pero podemos hacer el ejercicio con nuestros médicos pediatras que también nos están acompañando. A ver, vamos a agarrar a alguien al azar. A ver, Marianita, adelante. ¿Qué opinas? Mariana ED. Voy. Pues está con proteinuria. Mira, yo creo que te perdiste un poquito, Mariana. Acuérdate que estamos hablando que es un niño de 13 años, que realmente no tenía ninguna patología relevante, que nosotros le mandamos a hacer este estudio y que si te das cuenta, pues realmente no nos arroja algo pues importante, ¿no? ¿Hay algún estudio que a ti te gustaría solicitar extra? ¿Qué podrías estar pensando? ¿O cómo podríamos discernir entre una patología, como ya lo mencionó también el doctor Hernández Plata y yo durante la presentación? ¿Qué estudios le solicitarías? ¿Qué te gustaría pedirle? ¿Cómo podríamos investigar a qué se debe la citis de este paciente? Tú nos vas a hablar, indudablemente, ¿no? Pero nos vas a hablar pensando en algo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Alguna idea, Mariana? Un ultrasonido. Ya tienes la tomografía. Ya la tomografía te da mucho más datos que un ultrasonido. Okay. Pues entonces sería buscar la etiología de la citis. Ok. A ver, Jorge Arroyo, échale la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, George, gracias.
Evidentemente, con esa cantidad de proteínas, aunque no tenemos la albúmina, pues seguramente tiene un gradiente mayor a 1. Pues hay que descartar varias causas, ¿no? Tuberculosis, causas tumorales, etcétera. Vendría bien hacer el resto del abordaje de la ascitis. Vimos la tomografía, pero no vimos si hay un ultrasonido donde vengan datos de hipertensión portal, también unas pruebas de función hepática, creo que pusieron ya por ahí en el chat. Sería bueno verlas. También nos falta aquí en los estudios para pedir DHL, también mandar algo de líquido a patología, pensando que fuera una causa neoplásica. Algunos de los estudios que harían falta. Ok, George, gracias. Seguimos, Itza. ¿Qué onda? ¿Qué más tienes? Pues justo, ¿no? Entonces, pensando en que el niño tuviese algún otra patología de un origen de alto grado, pues se le mandó a este niño en busca de Mycobacterium tuberculosis. Como pueden ver, el resultado fue negativo. Posterior a ello, se vuelve a realizar una paracentesis diagnóstica 3 días posterior a la fecha previa que les mencioné. Y si pueden ver, de su extrema izquierda, tenemos la albúmina que está en 3.1 y en este líquido acítico está en 2.1. Entonces realmente tenemos un gradiente que es aquí menor de 1.1. Efectivamente, como decía George, pues envió estudios a patología, donde posteriormente el resultado que se obtuvo fue un adenocarcinoma mucoproductor poco diferenciado con células en el anillo sello, que pues efectivamente, ¿no? Como mencionaba el doctor, pues es un caso bastante raro, pero bueno, que creo que a todos nos impresionó el mes pasado con la aparición tan súbita de este paciente. Realmente la biopsia hepática fue negativa para infiltración de células neoplásicas. Y pues con lo que nos gustaría que nos quedemos de esta presentación es que es importante que indaguemos un poquito más acerca de la etiología, que ustedes como médicos pediatras nos apoyen en, pues, en que no solamente vamos a ir a sacar el líquido y pues a ver qué sale, ¿no? O sea, que podamos hacer un trabajo en equipo y que podamos llegar a un diagnóstico certero, pues porque todo es en mejoría del paciente. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Itza. Yo creo que fue una clase muy completa. Me gustó mucho cómo la presentaste. Si bien, como comentaba el doctor Hernández Plata, faltaron algunas cosas ya específicas del tratamiento que podemos ir afinando con el paso de las clases, pero creo que fue una clase completa y clara. No sé si hasta aquí alguien quiere agregar algo, doctor Hernández Plata, ya casi para terminar. Buenas noches, soy Adelante. Paulina Román, R4 de cirugía. Nada más para complementar un poquito la plática y con respecto a lo que comentaba el doctor Hernández Plata del manejo de los pacientes con dieta hiposódica. Principalmente es como dice el doctor Hernández Plata, o sea, normalmente vamos a ver niños con ascitis secundaria, una hepatopatía y hay hipertensión portal. Entonces, en estos pacientes hay que recordar que secundario a la hepatopatía va a haber mayor excreción de óxido nítrico, va a haber una vasodilatación y eso va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. Lo que va a hacer es que la hormona antidiurética a nivel de los túbulos renales va a haber mayor retención de agua y se va a activar también la aldosterona, que va a hacer que retenga más sodio el paciente. Y al incrementar el sodio a nivel vascular va a incrementar la osmolaridad y el paciente va a perpetuar ese ciclo en donde va a incrementar la retención de líquido y se va a fugar porque el paciente va a tener aparte un estado de hipoalbuminemia. Entonces vamos a estar perpetuando el estado de en donde el paciente retiene mucho líquido y se está fugando a tercer espacio y el mismo cuerpo va a sensar esto como que le falta volumen al paciente y va a seguir el ciclo. Entonces, el punto es tener un balance de sodio negativo, o sea, que haya más excreción de sodio que el que se ingiere para tratar de disminuir este ciclo vicioso en los pacientes. Ok, Pau, gracias. Creo que sí es importante que nos quede muy claro a todos, principalmente los que están en urgencias,
de todos los pacientes que ven, que son muchos que vemos pacientes con atresia de vías biliares que a lo mejor no alcanzaron un procedimiento de que se haya tiempo o que están en espera de un trasplante de hígado, que el manejo del sodio, como ya se ha mencionado varias veces en esta sesión, es sumamente importante. Entonces tienen que tener restricción de sodio estos pacientes, siempre manejarlo 1 o 2 miliequivalentes kilo día. Bien, Pau. Gracias. Doctor Hernández Plata, adelante. Para finalizar, creo que lo que dijo Paulina es muy importante, y no solamente en esta enfermedad. Si ustedes conocen y estudian la fisiopatología de todas las enfermedades, va a ser mucho más fácil entender el tratamiento que le van a dar al paciente. Lo que dijo Paulina es básico, ¿no? Y también te faltó, Itzamara, hablar de la fisiopatología, de lo que está sucediendo en los pacientes para que pudieras explicar de manera más asertiva el manejo y el por qué. Pero eso evidentemente vas empezando y eso con los años uno va cambiando y va mejorando las clases y la forma de explicar. Entonces, creo que también estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo, que fue una buena clase. Faltaron detallitos, pero eso con el tiempo los vas a ir corrigiendo. Y nada más no olvidar lo que mencionamos aquí, y te faltó hablar de la oncodiuresis, ¿no? Que usamos nosotros mucho. O sea, antes de decidir hacer una paracentesis a un paciente, que probablemente sí lo necesita, hay que intentar primero hacer oncodiuresis, y eso es en base a la fisiopatología, ¿no? Si uno de los puntos en la fisiopatología es la disminución en la albúmina y con eso la pérdida de la presión oncótica en el sistema esplácnico, que te va a aumentar la citis. Entonces, hacer oncodiuresis, administrar albúmina igual a 0.5 a 1 gramo por kilo al 25% sin diluir directamente en la vena del paciente, y luego le pasas a la mitad o al final una dosis de furosemida, vas a lograr sacar agua libre, el sodio que le está sobrando, y al aumentar la presión oncótica es muy probable que disminuya la citis de ese paciente. Entonces, antes de intentar hacer una paracentesis, debes de probar 1, 2 o 3 días de oncodiuresis y vas a ver que el paciente va a mejorar sin necesidad de hacer un procedimiento invasivo. Tiene sus riesgos y que tiene evidentemente sus complicaciones. Eso también te faltó, ¿sí? Sí. Y es algo que hacemos con mucha frecuencia en el hospital y que al menos nosotros en trasplantes lo hacemos antes de decidir picar a un paciente, ¿no? Hablando de los pacientes que tienen hepatopatías crónicas. Doctor Hernández Plata, yo nada más tenía una pregunta, no es tanto sobre lo de la hepatopatía, más bien una citis quilosa. Si ya tiene un manejo 6 a 8 semanas como se describe, ¿hay alguna manera como para identificar, al momento ya pensando en la cirugía, identificar el sitio donde está viendo esa fuga de líquido linfático? No sé si ha algún caso o son sumamente no me ha tocado casos donde normalmente sucede es cuando tienes lesiones del conducto torácico. Y eso a veces sucede en los pacientes que se meten a operar de corazón. Le pasa con alguna frecuencia a los cirujanos cardiovasculares porque al abrir el tórax a veces lesionan el conducto torácico. Y entonces es difícil, es difícil luego a veces encontrar la lesión en el conducto torácico. Puede ser linfangiogramas, usar gamagrama para tratar de identificar el sitio donde hay fuga. Pero la mayoría de las veces de las ascitis quilosas son por malformaciones linfáticas. Y entonces el manejo es muy difícil, aunque le des tratamiento médico, que le pongas NPT, que le pongas triglicéridos de cadena media y todo lo que normalmente se hace, es difícil el manejo, ¿no? A veces terminas poniéndole un catéter que va para derivarle la citis a la vena, etcétera. Y esos son pacientes muy complicados. No hay una respuesta así fácil para saber dónde lo encuentro, porque aunque entres y busques el sitio, a veces nada más hay un exudado chiquito y no ves un hoyo. Tú estás esperando encontrar un hoyo ahí en los linfáticos y no lo ves. Es muy complicado. Es muy complicado el manejo de esos pacientes. Ok. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, ya damos por terminada la sesión. Doctor Hernández Yo solo quería preguntarle algo al doctor. Adelante. Doctor, ¿hay alguna, como mencionado, ¿no? O sea, de los 50 mililitros que sería lo ideal en la paracentesis, pero ¿hay algún estándar que nosotros ocupemos o cuánto es lo ideal para que nosotros digamos que no le vamos a generar una repercusión hemodinámica al niño?
Es que no hay un estándar. Lo que hay son literatura de la experiencia en varios hospitales que tratan a estos pacientes. Y cuando lo lees tú, o sea, de los que yo he leído, lo que encuentras seguro es entre 50 y 100 mililitros por kilo en las paracentesis de alto volumen, ¿sí? Que es lo que a ellos les ha dado resultado en cuanto a las complicaciones. Porque si tú sacas mucho líquido de ese tercer espacio, el niño puede tener hipotensión, oliguria, etcétera, complicaciones pues, graves o desequilibrio hidroelectrolítico. Pero de 50 a 100 parece que es la media. En el hospital, alguna vez yo quise hacer un trabajo, pero no, los de gastro no quisieron. O sea, la idea era hacer paracentesis de alto. De hecho, se puede hacer tema de tesis para alguien de pediatría o de cirugía. Si pudiéramos hacer un trabajo de paracentesis de alto volumen en niños, nosotros tenemos muchísimos pacientes y podríamos tener un trabajo bonito y saber si es seguro o no y sacar estos promedios de líquido que podríamos sacar como tú lo estás mencionando. O sea, lo que refiere a la literatura es de 50 a 100, pero creo que nosotros tenemos el número suficiente de pacientes para poder hacer un buen estudio y saber cuál sería el número de mililitros ideal, porque los trabajos son de 20 pacientes, de 15 pacientes, de 30 pacientes, y nosotros tenemos muchísimo más que eso, ¿no? Podríamos juntar fácilmente 100 pacientes en 2 o 3 años y hacer un muy buen trabajo para poder resolver esa pregunta que me estás haciendo. Entonces, doctor, tomando en cuenta en el hospital, ¿cuál sería como que la cantidad a sacar en esos pacientes? Yo sé que varía mucho el tamaño del niño, pero... Pues yo creo que podrías empezar con 50 por kilo. O sea, te vas al límite bajito y van haciendo su experiencia. O sea, no vas a ir a sacarle 150 o 100 que le sacan otros, ¿no? Sí. Y obviamente teniendo el respaldo de la albúmina, porque la albúmina es carísima. Lo que pasa es que a veces usamos nosotros medicamentos, no sabemos cuánto cuesta, pero en épocas de crisis como esta que estamos viviendo no es tan fácil conseguir la albúmina. Entonces tienes que tener el respaldo de que vas a tener albúmina y que vas a poder darle la seguridad al niño de que le va a sacar mucho líquido y que no se te va a complicar. Okay. Si tienes la albúmina se puede intentar hacer eso. ¿Y eso lo saca en 3 horas? 3 horas. 3 horas. O sea, si el niño pesa 10 kilos, pues le sacas 500 mililitros en 3 horas. Es lo que es tu objetivo al momento de hacer la paracentesis. 3 horas sacas 500 mililitros, le quitas el catéter, lo tapas y ves ves en teoría con eso es suficiente para que mejore el paciente y va a tardar, obviamente, como no está resolviendo el problema que está ocasionando la ascitis, con los días o con las semanas va a volver a hacer la ascitis. Y esa es la otra razón por la que no hay que estar haciendo paracentesis evacuadores a cada rato, porque no resuelves el problema de la ascitis evacuando la ascitis. La ascitis lo resuelves cuando resuelves el problema que da origen a la ascitis. Y a veces eso no lo pensamos. A veces te llaman de urgencias para evacuar al niño y piensan que es el tratamiento. Ese no es el tratamiento. O sea, con eso vas a aliviar un poquito la situación del paciente, pero va a ser transitorio. Puede ser que nada más sea unas horas, puede que sea 1 o 2 días nada más. Pero eso no resuelve el problema de la ascitis. La ascitis lo resuelve cuando trasplantas al niño o cuando resuelve los problemas que le están dando origen a la hipertensión portal, ¿no? Entonces, solamente hasta ese momento sí vas a tener una resolución de la ascitis. Perfecto, doctor. Pues yo creo que con esto podemos dar por terminada la sesión. Gracias, Itza. Doctor Hernández Plata, otras gracias por su apoyo. Almita fue la supervisora de la clase, pero le tocó la puerta 2. Entonces nos está escuchando nada más, pero no puede emitir comentarios. Gracias a todos, buenas noches. Vale. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.